favor, tome su Biblia. Necesitamos ahora regresar hacia las Escrituras. Profeta Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo. ¿Lo ubicó? Si la persona que está a su costado no tiene una Biblia, por favor, comparta la suya. Leemos a partir del versículo 1 hacia adelante. Dice: en el año que murió el rey Uzías, está describiendo el profeta Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima, dice, de él, por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2, dice, cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, ¿qué decían, mis hermanos? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Y fíjese lo que ocurrió cuando estaba viendo esto el profeta Isaías. Dice el verso 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice el profeta, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí. ¿Qué respondió el profeta? No se oye, hermanos. ¿Qué respondió el profeta? Heme aquí, envíame a mí. Espero que no se haya perdido el texto de Isaías capítulo 6 que acabamos de dar lectura. Nos va a servir como base en parte del mensaje de hoy. Estamos en nuestro 12º tema de la serie Señor, ¿qué quieres que yo haga? Son preguntas que hemos mantenido delante del Señor, pero que nos surge al mismo tiempo respuestas de parte de Él. La semana pasada hacíamos esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor nos respondía: discierne cuál es la verdadera batalla espiritual, porque hay falsas batallas. Y ya vimos la semana pasada, el enemigo de nuestras almas se ha encargado de desviar nuestra atención hacia aparentes batallas espirituales que no son las verdaderas batallas espirituales. Y no solo eso, la ha desvirtuado la batalla espiritual y la ha desarraigado del concepto real que vemos en las Escrituras, y nos ha presentado una figura, por supuesto, para mucha gente creyente atractiva, gente que no estudia la Biblia seriamente. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla conscientemente. Tener un sistema disciplinado para el estudio de las Escrituras nos hace mucho bien, porque nos permite mantener nuestras vidas centrados en la Escritura. Usted va a ver por qué es tan importante esto. Pero dejamos a mitad de camino este tema la semana pasada: discierne cuál es la verdadera batalla espiritual. Desarrollamos la segunda parte en esta mañana. Una de las cosas, decíamos, de las estrategias del enemigo que nos ha hecho pensar, ha incendiado la verdad escritural en la mente de muchos creyentes, decíamos la semana pasada, porque el ataque desde un inicio de la vida del ser humano, Satanás enfiló ese ataque a buscar borrar la verdad de Dios, tergiversar la verdad de Dios. En el tiempo, como que ha mantenido la estrategia, pero ha desarrollado, ha perfeccionado la estrategia. Recuerde, escuche por favor, Satanás no es un ser bruto, sin ningún tipo de inteligencia. No, es el ser más inteligente, uno de los seres más inteligentes que creó Dios. A pesar de su caída, él no ha perdido esa lucidez de inteligencia, pero ahora la utiliza para el mal.
Entonces no crea que las estrategias que él utiliza son, ay, qué bruto, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Cualquiera se da cuenta. No, es sumamente inteligentísimo y sutil para lanzar sus ataques. Es por eso que los creyentes caen redondos, decíamos. Y sobre todo en este aspecto de la batalla, la verdadera batalla espiritual, que es librada en nuestras mentes. Él solamente coloca o lanza el dardo con la mentira. Si nosotros aceptamos esa mentira, entonces borra en automático, es como cuando entra un virus, borra en automático todito mis archivos acerca de la verdad de Dios. Ahora, una de las grandes verdades que encontramos en las Escrituras, para ir compaginando este ataque del enemigo y hacia dónde va dirigido ese ataque, una de las grandes verdades que vemos en las Escrituras es declarada por el apóstol Pablo, la recibe por revelación, la transcribe en una de sus cartas, la carta a la iglesia de los de Éfeso, y en el capítulo 1, Pablo muestra esa revelación por escrito, y en esa carta menciona nuestra razón de existencia, nuestra razón de ser en esta tierra, de una manera clara, con una luz de tal manera que la iglesia de ese entonces fuera edificada, los creyentes vieran su razón de existir y vivieran de acuerdo a esa razón de existir. ¿Y qué dice Pablo allí? ¿Qué le reveló el Señor? Que nuestro propósito de vida es la alabanza de la gloria del Señor. El propósito nuestro, el propósito de nuestra existencia es para adorar a nuestro Creador. Fuimos diseñados para adorarle a Dios. Es decir, toda nuestra vida, mis hermanos, todo nuestro estilo de vida debe apuntar en esa dirección, adorarle a Dios. Adorarle a Dios, adorarle a Dios. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, la manera que actuamos debe ir hacia ese propósito, la adoración a Dios. Jesús resumió este propósito de vida de la siguiente manera. Él dijo, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, principal mandamiento. Entre todos este es el principal, dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De esa manera resumió el propósito de nuestra existencia. Ese estilo de vida, según el Señor, solo es el preámbulo de lo que será el resto de nuestra vida en la eternidad. Como dijo cierto autor cristiano, y que estaba recordado en estos días, decía que esta vida, la que estamos viviendo actualmente acá en esta tierra, esta vida es solo el lugar donde ensayamos, es solo el lugar de ensayo de lo que haremos el resto de nuestra vida en la eternidad, es decir, adorar a Dios. Si todo lo que hacemos aquí en la tierra es todo un proceso de ensayo, vamos aprendiendo, vamos perfeccionando nuestra adoración al Señor, nunca la vamos a perfeccionar acá, siempre va a ser defectuoso, hasta que el Señor nos llame y vayamos con Él. Pero hemos ensayado tanto que no vamos a tener ningún problema de adorar el resto de la eternidad, porque escúchenme, trabajólicos, escúchenme, es lo único que vamos a hacer en los cielos. Que me llevo mi empresa, no va a poder. Mis títulos, menos. Toda la plata que he amasado trabajando, que me ha costado sangre, sudor y lágrimas, nada, no se va a poder llevar nada. Lo único que vamos a hacer allá es adorarle al Señor. Por supuesto, no todos vamos a ir allá. Solo los que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y vivieron de acuerdo a su verdad. Esos son los que vamos a estar en la presencia del Señor. Y si no, bueno, vaya usted a prestarle adoración a Satanás a los infiernos. El resto de la eternidad es en la misma medida. No hay 30, 40, 50 lugares. Escuchen, no existe el purgatorio. O diría más bien, sí existe el purgatorio. No existe el purgatorio. Existe el purgatorio porque hay un montón de lugares que están plagados de pulgas, purgatorio. De hecho, que yo fui a un lugar, ¿no? Cuando fuimos hace años a una misión, me dieron un cuartito en el fondo, estaba por la selva. Pero mi madre, no pude yo dormir ni un solo segundo. Estaba ahí sentado con mi sleeping y con la luz prendida, pero sí estaba plagado de pulgas ese lugar, plagado, así nunca había visto en mi vida tantas pulgas. Dije, Señor, es el purgatorio.
Ahora sí creo que existe el purgatorio. Pero el purgatorio no existe, hermano. No hay lugares intermedios, ¿no? O vamos a adorar al Señor por el resto de la eternidad en los cielos, o vamos al infierno a consumirnos por el resto de la eternidad. De hecho, que cuando Dios creó a Adán y Eva, ustedes recordarán, lo creó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida sobre sus narices, dice el texto de Génesis, pero lo diseñó y lo creó para que este hombre viviera adorándole a Dios. Fue el diseño de Dios. La mente de Adán estaba diseñada para adorar solamente a Dios. Entonces, cuando lo hizo dormir, tomó una costilla, creó la mujer y la trajo como ayuda idónea para él, esa mujer debía también, como ayuda idónea, debía adorar a Dios. Estaba diseñada para adorar a su creador. Entonces, pero usted sabe perfectamente el diseño de Dios sobre la mente de Adán y Eva estaba basado en exclusivamente la adoración a su creador en todo lo que ellos hicieran, absolutamente en todo lo que se ocuparan, pensaran, sintieran, estaba totalmente diseñado para adorarle al Señor a través de su obediencia a la voluntad divina. Y así de esa manera debió haber permanecido en la mente del hombre y la mujer. Pero usted sabe, según Génesis capítulo 3, no permaneció allí. En ese instante entró la mentira de Satanás. El ataque específico entonces fue contra el diseño de adoración en la mente de Adán y Eva. Por favor, entienda esto, porque de ahí venimos nosotros. Y todos hemos sido afectados en la misma dimensión. El ataque del enemigo fue borrar el diseño, borrar la verdad de Dios en la mente de Adán y Eva en lo concerniente a la adoración a Dios. Se habían sido diseñados solo para adorar a Dios. Esa verdad Satanás se encargó de borrarla en la mente de Adán y Eva. Y es por eso, mis hermanos, que Satanás le propone a Adán y Eva ser como Dios. La propuesta es ser como Dios. Entonces, si usted se da cuenta, Satanás lo que hace es desviar la verdadera adoración que estaba diseñada en la mente de Adán y Eva, desvirtúa esa verdad de Dios y desvía la verdadera adoración que ellos debían dársela solamente hacia Dios. Y fíjese, ¿hacia dónde la dirige? La dirige hacia ellos mismos, hacia Adán y Eva, es decir, hacia una autoadoración. Y Adán y Eva creyeron esa mentira. Entonces los hace pensar ya no en Dios primero, sino primero en ellos, primero en sus intereses personales y de tal manera toda su mente es trastocada y se vuelve una mente egoísta. Y por eso ellos deciden, al creer esa mentira, deciden desobedecer la voluntad del Señor y el propósito de adoración exclusiva a Dios queda estropeado en la mente del hombre y la mujer. Porque creyeron la mentira de Satanás. Bueno, ¿quieren ser como Dios? Bueno, esta es la gran oportunidad de su vida. Entonces, así queda destrozada esa verdad de Dios en el diseño de la mente del hombre y la mujer. Y eso nos ha alcanzado porque todos nacemos con ese diseño. Hemos sido diseñados para adorar a Dios, pero nacemos con ese diseño estropeado. Esa declaración de guerra de parte de Satanás hacia Dios empezó justamente en ese instante allí en el jardín del Edén. Y se ha extendido hasta el día de hoy. Satanás sigue haciendo exactamente lo mismo. Satanás sigue lanzando dardos de fuego a la mente de las personas para incendiar los rezagos de ese diseño original. Es decir, que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo, en toda nuestra manera de vivir. Dicho de manera resumida, mis queridos hermanos, nuestra verdadera adoración como seres creados a imagen y semejanza de Dios y creados a esa imagen y semejanza para la gloria del propio Creador, en vez de girar en torno a Dios, ahora gira en torno a nosotros mismos, autoadoración. Pero las mentiras lanzadas por Satanás, las cuales han sido creídas no solamente por nuestros primeros padres, sino que siguen siendo creídas hasta el día de hoy. Y eso es lo que ha llevado a que nuestra adoración ya no gire en torno a Dios. Él no sea el eje central de nuestra adoración, sino el eje central de nuestra adoración termina siendo nosotros mismos.
Por eso es que priorizamos primero en nosotros. Nuestros intereses están antes que los intereses de Dios, siempre. O sea, pensando en ese diseño estropeado, bueno, nos lleva a quizás hacer una recapitulación para poder entender esto y cómo revertirlo en nuestras propias vidas. ¿Cómo es que se desvió nuestra verdadera adoración de Dios? ¿Cómo ocurrió este desvío? Miren, nada es más importante para nuestra comprensión de la adoración que esto, que nosotros venimos al Señor no porque nosotros de propio deseo o decisión lo busquemos a Dios. No, Él fue el primero en buscarnos. Nosotros no salimos en búsqueda de la salvación del Señor. Él la trajo para nosotros. De hecho, que por eso el texto en el primer capítulo del Evangelio de Juan dice que el Señor vino y habitó en medio de nosotros. El texto griego textualmente dice que Él vino y puso su tabernáculo en medio de nuestras tiendas. Habitó en medio de nosotros, eso significa. Porque nosotros no fuimos en búsqueda de Él. Es el buen pastor que dejó el redil a buen recaudo y vino a buscar a la oveja perdida, es decir, a ti y a mí. Dile al que está a tu costado, ¿entiendes, oveja perdida? Dile. Te vino a buscar a ti, dile. Usted dígale, también a ti, pues, ovejón perdido, también a ti. Nos vino a buscar a cada uno de nosotros. Entonces, si bien es cierto, la adoración tiene sus beneficios, porque la adoración es nuestra respuesta a lo que Cristo vino a hacer. Él vino a buscarnos. Nuestra adoración responde a esa entrega de Jesús. Nuestra adoración es la respuesta a lo que Dios es y a lo que hace, según lo que vemos revelado en su palabra. Entonces, si bien es cierto, como yo decía, la adoración tiene sus propios beneficios para nosotros, sin embargo, escúcheme por favor, la adoración no consiste primordialmente en que nosotros hallemos consuelo en la adoración. No consiste en que nosotros hallemos satisfacción para nosotros mismos en la adoración. No consiste en que nosotros hallemos inspiración, conexiones sociales o entretenimiento en la adoración. No está diseñada para eso la adoración. Dicho de otra manera, la adoración no está diseñada para que nosotros nos sintamos bien, hermanos. Tenemos que llegar a comprender esto. Cuando venimos a adorar no es para sentirnos bien. Y hago esta aclaración porque muchos vienen a las iglesias para sentirme bien. La adoración estuvo regular, no me hizo sentir bien. Si estoy pensando en mí. Y eso devela nuestro diseño estropeado en el concepto de la adoración en nuestras mentes. Satanás ha incendiado el diseño de adoración en nuestras mentes que debe ser solamente para la satisfacción de Dios. La adoración está dirigida y siempre debe estar dirigida solamente a Dios. Sencillamente, hermanos, por lo que Dios es y por lo que Dios hace y sigue haciendo. La adoración pierde su autenticidad, hermanos míos, cuando pasa a girar en torno al adorador, es decir, nosotros, que alrededor de la persona de Dios. Se desvirtúa ahí la adoración. ¿Cuándo ocurre eso, mis hermanos? Que se desvirtúa la adoración y nosotros pasamos a ser el centro de la adoración. Cuando nosotros compramos las mentiras de Satanás. Ahí se empieza a desvirtuar todo. Lo ilustro de la siguiente manera. Si usted va a Éxodo capítulo 20, donde están la descripción de los 10 mandamientos que Dios dio por escrito en las tablas que le entregó a Moisés. El primer mandamiento, hay Éxodo capítulo 20, versículo 3, que transcribe el primer mandamiento de la ley de Dios, de hecho que va dirigido hacia la adoración a Dios. Y no solo ese, los 4 primeros mandatos van dirigidos hacia la adoración a Dios. Pero el primer mandamiento, ahí en Éxodo 23, dice, no tendrás dioses ajenos a mí. Dios es muy claro y específico en eso. No tendrás dioses ajenos a mí. Y eso significa que la adoración hacia Él, Dios la estaba demandando de primera instancia, que debería ser exclusiva, solamente para Dios. Exclusivamente y solamente para Dios.
estaba diseñada para eso. Pero habiendo recibido ese mandato, Israel lo obedeció. No, si usted avanza a Éxodo capítulo 32, a partir del versículo 2, cuando dice que demoraban, pasaban los días y no veían a Moisés que descendía del monte Horeb, entonces toda la gente se empezó a mover. Y fue idea de Aarón, porque eso dice textualmente el versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, traédmelos. Entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, los trajeron a Aarón. Verso 4. Y él los tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Todo esto es un cuadro de adoración, hermanos. Mientras Dios estaba dando este mandamiento: no tendrás dioses ajenos a mí, ellos lo estaban violentando a las faldas del Sinaí. Fue idea de Aarón construir un becerro de oro. Él les dio la pauta a todo el pueblo, el punto de partida les dio para una mentira. Él no se las tuvo que verbalizar la mentira. Él simplemente dio la pauta. Cuando Él les da la pauta de la mentira, y así es desvirtuada la verdadera adoración solamente hacia Dios, entonces cuando se violenta este primer mandamiento de la ley de Dios y se violenta el segundo mandamiento que dice el Señor ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 4, que no te harás imágenes, entonces se violentan esos principios. Entonces la adoración a Dios se ve totalmente desvirtuada y desviada. Claro, usted lee estos versículos, me refiero a los de Éxodo capítulo 32, y usted no ve por ningún lado en lo que estamos leyendo. Yo leí el verso 2, 3 y 4, no vemos por ningún lado, ni incluido en el momento en que se proclama la mentira. Aarón da la pauta y la nación proclama la mentira, es decir, recibe la mentira, porque al final el verso 4 dice: entonces dijeron. ¿Quiénes dijeron? Todo el resto del pueblo. Dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow! ¡Qué desviación! Totalmente se desvirtuó la adoración a Dios. Hasta allí usted no ve por ningún lado, en los pasajes leídos, usted no ve por ningún lado al diablo. No lo hice textualmente, pero no le quepa la menor duda que se estuvo moviendo ahí. No le quepa la menor duda que estuvo allí presente. Como príncipe de este mundo, tuvo que haber estado presente. Él estaba observando, agazapado, esperando la oportunidad nada más. Estuvo librando esa batalla en la mente de toda la nación de Israel, librando esa batalla por la verdad de Dios en sus mentes, buscando incendiar el diseño de adoración en sus mentes. Escúcheme, Satanás en ese momento solamente planteó la mentira a través de la propia boca del pueblo. Él disparó la saeta encendida. Israel decidió de voluntad propia creer esa mentira, y cuando creyó esa mentira abandonó la verdad de Dios en cuanto a la adoración exclusiva hacia Dios, según Éxodo 23. ¿Está entendiendo la figura, hermanos? Así Satanás trabaja para desvirtuar el principio de adoración hacia Él, un principio sumamente importante. Repito, hemos sido creados para la gloria de la alabanza de Él, es decir, para la adoración exclusiva de Dios. Ahora usted pregúntese, ¿todo su sistema de vida está apuntando en esa dirección? La respuesta es no. Revise todo su estilo de vida y le garantizo que no está apuntando a la adoración a Dios. Está apuntado a su propia satisfacción. Es decir, estamos hablando de autoadoración. Ahora, según este principio de Éxodo capítulo 20, fue establecido tempranamente, si usted se da cuenta, en la vida de Israel, y Dios fue claro, Él prescribió: si ustedes obedecen este mandato, miren lo que va a ocurrir, dijo. Éxodo capítulo 29, versículo 45, fue promesa de parte del Señor: ustedes obedecen y yo los bendigo. Dijo: habitaré entre los israelitas, seré su Dios,
conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar. Yo en medio de ellos, yo soy el Señor su Dios. Yo en medio de ellos. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? O sea, podemos quedarnos sin nada. Pero si Dios está en medio de nosotros, lo tenemos todo, somos ricos. Ahora, en la línea de la historia, después de este momento en el desierto, luego se construye el primer templo para, físicamente hablando, menciono, fue construido de acuerdo a las instrucciones que Dios dio para que sea el lugar donde Dios y su pueblo se encontrarían para adorarle a Él. Ese fue la idea del diseño del templo, el lugar donde el pueblo se encontraba con el Señor para adorarle. Pero eso, usted sabe, en la línea de tiempo no duró mucho, porque de pronto toda la nación de Israel se dividió en dos al final del reinado de Salomón. De ser uno solo, el reino se dividió en dos. ¿Y por qué se dividió en dos? Fue por un juicio de parte de Dios a Salomón. ¿El juicio de qué y por qué? Bueno, venga conmigo al registro bíblico, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 19. Primera de Reyes 11, versículo 9. Primera de Reyes 11, 9 hacia adelante. Dice que se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó a Jehová. Dios le dijo que no siga a dioses ajenos. Es decir, este es el punto de la adoración, Salomón. Yo soy exclusivo en tu adoración. Yo soy el eje central de tu adoración. Toda tu vida, reinado, todo lo que hagas como rey, como hombre, como esposo, debe ser dirigido hacia mí. Eso fue claro el Señor. Pero usted fíjese cómo este rey cambió su enfoque de la adoración. Cambió totalmente el enfoque de la adoración. Su eje se movió ya no alrededor de Dios. ¿Y por qué ya no se movió alrededor de Dios? Porque compró las mentiras de Satanás. Y como rey dejó un mal precedente a la nación. Desvió a Israel en su adoración. ¿Y a quién usó Satanás? Fíjese nada más. Primera Reyes capítulo 12, en Primera Reyes capítulo 11. La descripción que da del final de los días de Salomón es terrible. Versículo 3, y tuvo, dice, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Sus mujeres desviaron el corazón. Sí, pastor, todas las mujeres son malas. Yo lo dije siempre, todas las mujeres son malas. No todas las mujeres son malas. O sea, tendría que leer todo el contexto de la historia. No eran mujeres israelitas, eran matrimonios por concesión, se acostumbraba en ese tiempo, por pactos con las otras naciones, eran motivos políticos. Pero se llenó de tantas mujeres, Salomón, siendo el hombre más sabio sobre esta tierra, terminó siendo el necio sobre esta tierra. Pero desvió su adoración, totalmente desvió el eje de su adoración. Yo decía, ¿a quién utilizó Satanás? A estas mujeres. Desviaron su corazón, dice. Ahora, lo que sigue a continuación, después de este juicio de parte de Dios a Salomón, su hijo Roboam, que asume el reinado, con él se quiebra todo el reino y se divide en dos. Ahí nace el reino del norte, cuya capital fue Samaria, y el reino del sur, cuya capital fue Judá. Y cada una tenía sus propios reyes. Y varias veces tuvieron líos entre los dos reinos, incluso. Pero en la línea de historia, como yo decía, lo que sigue a continuación, el precedente de lo que hizo Salomón afectó, ese desvirtuar el enfoque de la adoración, siguió sus consecuencias en los reyes que vinieron detrás de él. Por ejemplo, uno de ellos, llamado Jeroboam, siguió esa línea y estableció, Jeroboam fue rey en el reino del norte. Entonces, es interesante la historia porque este rey redireccionó la adoración de Israel. Según el registro de Primera de Reyes, capítulo 12, Primera de Reyes, capítulo 12, a partir del versículo 27 hacia adelante,
encontramos parte de la historia de este rey. Y este rey se pone a reflexionar y dice, bueno, si todos los del reino del norte van a tener la tentación de regresarse a Judá, porque ahí está Jerusalén, ahí está el templo principal, entonces van a ir a adorar a Dios ahí. Entonces los podría perder, porque van a ir y se van a mezclar con los del reino del sur, y nosotros ya no pertenecemos ahí, nuestro reino es el del norte. Entonces empieza a pensar cómo solucionar ese problema, y no tiene mejor idea, entre comillas, que usar la adoración a Dios. Es decir, hablando en términos políticos, usa la adoración para redireccionar la adoración de la nación. Según el texto de 1 Reyes 12, a partir del verso 27 hacia adelante, dice, verso 28, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Es casi exactamente lo que hizo Aarón en el desierto. Está en un contexto de adoración, está cambiando el sentido de la adoración, levanta no uno, sino 2 becerros, los coloca en determinados lugares y dice, ya no tienen que ir hasta Jerusalén para adorar a Dios, acá tienen sus dioses para adorar a Dios. Eso es cambio de la dirección en la adoración a Dios. Otra vez, estaba quebrando el primer mandamiento, Éxodo 23, estaba quebrando el segundo mandamiento, Éxodo 24, se estaba llevando de encuentro los 4 primeros mandamientos. Redireccionó la adoración este rey. ¿Y por qué hizo eso? Porque compró la mentira de Satanás. ¿Y cuál era la mentira de Satanás? Que él podía usar la adoración con un propósito político. Es lo que quieren hacer los políticos de ahora. Y de siempre lo han hecho. ¿Por qué buscan a los evangélicos? ¿Qué es lo que buscan los políticos en los templos evangélicos? Y de pastores y de líderes ingenuos en las iglesias. ¿Qué buscan? Usarnos para sus beneficios, y nosotros estamos creyendo esa mentira y cambiamos nuestro enfoque de la adoración. Eso de siempre ha ocurrido, mis hermanos. Acá tenemos un local al costado que hemos tenido y seguimos aguantando hasta que acaben las municipales, todo el ruido y la postulación. Esta candidata que está postulando por este distrito está que me busca como aguja para conversar conmigo. Entonces, como yo no nací ayer, ¿no? Y ya sé lo que viene a buscar, y sola se ha delatado, porque ya nuestra secretaria le dijo, por favor, que me dé audiencia el pastor, y si es posible para poder conversar con toda su congregación. Así son los políticos, hermanos. Así es la política. Entonces yo soy un ingenuo, wow, nos podemos ganar algo, de repente nos pueden comprar un nuevo local, ¡yeah, yupi! Los usamos, nos usan y los usamos nosotros. Así es de sucia la política. Pero entrar en ese juego es desvirtuar nuestro enfoque de la adoración. Por favor, hermanos, no podemos renunciar a nuestras convicciones así de tan ingenuamente. ¿Se da cuenta cómo Satanás trabaja en nuestras mentes? Si nuestra mente no está llena, no hablo de canciones, hablo de doctrina. Hablo de doctrina. Si nuestra mente está llena de doctrina, entonces podremos discernir todo esto inmediatamente. Jeroboam creyó la mentira de Satanás porque su mente no estaba en el Señor. Entonces cambia el enfoque de la adoración. Y después de él, otros reyes detrás de él siguieron el mismo camino. Es una tragedia leer eso en las Escrituras. Por ejemplo, el rey Jehú, según de Reyes capítulo 13, en el versículo 2, dice que no se apartó de los pecados que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Esa referencia que toman para referirse a Jeroboam, un terrible ejemplo y precedente que dejó este rey. Y este otro rey Jehú sigue ese mismo camino. Esto es lo que produce al finalmente. Y al final es toda una nación siendo desviada en su dirección de la adoración. Por ejemplo, eso es lo que leemos ya en 2 Reyes capítulo 17, versículo 22 hacia adelante. Dice que anduvieron, todo el reino del norte anduvo tras los pecados de Jeroboam. Otra vez toma como referencia a este rey. Hasta que fueron llevados cautivos, mis hermanos, por el Señor. Dice literalmente que Dios quitó
hartó a Israel de su presencia. O sea, lo hartaron al Señor, que están tan desenfocados en su adoración, esclavos. Ese reino del norte nunca regresó, mis hermanos, jamás volvió. Ese mal ejemplo de Jeroboam, hermanos, escuche por favor, esto es en el registro histórico, estoy haciendo una breve línea de tiempo. Ese mal ejemplo de este rey Jeroboam no solo alcanzó a otros reyes y a la nación de Israel, escúcheme, hasta el día de hoy nos sigue alcanzando. Ese giro en la adoración, a la autoadoración, ese giro de usar la adoración para fines egoístas y personales, hasta el día de hoy sigue pesando. Escuche, Ken Hughes es un pastor americano, autor de muchos libros. Uno de sus libros más conocidos, y se los recomiendo si pueden leerlo, de Ken Hughes, es Disciplinas de un hombre piadoso. Disciplinas de un hombre piadoso. Buenísimo el libro. Muy bueno, recomendable. Entonces, este autor, Ken Hughes, hizo un interesante análisis de la adoración, no en el tiempo de los reyes, no, en nuestro tiempo. Y esto es importante, por favor, tolérenme, ¿no? Hizo un interesante análisis de adoración en nuestros días y él escribió lo siguiente. Él dijo: la suposición tácita, pero cada vez más común del cristianismo de estos días, es que la adoración es principalmente para nosotros, para la satisfacción de nuestras necesidades. Tales servicios de adoración están orientados, por eso, hacia el entretenimiento, y los adoradores son espectadores no comprometidos. Oiga, qué descriptivo es lo que está ocurriendo el día de hoy en las iglesias. Así es la adoración en las iglesias. Espectadores no comprometidos que evalúan en silencio la actuación. Eso me cayó como balde de agua fría, hermano. Actuación del que dirige. Desde esa perspectiva, la predicación se convierte en una homilía de consenso. Una predicación dirigida a las necesidades palpables, según el plan consciente del hombre y no de Dios. Este tipo de predicación es siempre temática y nunca está basada en el texto bíblico. La información bíblica se minimiza y los sermones son breves y están llenos de anécdotas. Todo lo que se sospeche que pueda hacer sentir incómodo al más mínimo asistente se elimina del servicio, llevando a un enésimo grado esta filosofía que inculca un trágico egocentrismo, es decir, que todo se juzga por cómo afecta al hombre, y esto corrompe terriblemente nuestra teología en la adoración. Hermanos, esto hay que leerlo muy seriamente, porque esta es una radiografía de lo que está ocurriendo, como decía, en muchas iglesias en el campo de la adoración. Está centrada en nosotros, en si me satisface, me beneficia. La gente es no solamente pasiva, no solo espectadora, sino que se atreve a evaluar todo lo que está ocurriendo. Si no le satisface, le pone no un check, no le pone un like, no. O sea, porque estoy midiéndolo en función a mi satisfacción. Hermanos, semejante incendio que ha ocurrido en nuestra mente, el diseño de adoración ha sido quemado. Cuando la satisfacción de Dios debe ser nuestra prioridad. Solamente Dios. ¿Cómo debemos regresar a los caminos antiguos, como diría el profeta? Porque necesitamos regresar a estos caminos antiguos. Una de las estrategias, escuche que esto es crucial, hermanos, por favor. Una de las estrategias que le ha dado mejores resultados a Satanás en estos tiempos es de hacer creer a los creyentes, escuche, que a Dios no le importa la forma como le adoramos. Nos ha hecho creer eso. Mire, es tan sutil que Satanás ha trabajado esto que el enemigo no niega que nosotros debamos adorar a Dios. No dice, no adores a Dios. No lo hizo ni con Adán ni con Eva. Cuestionó la verdad de Dios en sus mentes de manera sutil. No les dijo que no creyeran en Dios. Es más, les dijo, van a ser como Dios. Eso es mucho mejor. Entonces Satanás no niega que debamos adorar a Dios porque él sabe que es nuestro propósito de existencia. Para eso fuimos creados, para eso fuimos diseñados.
sino que sutilmente él afirma, escuche, Satanás afirma, es una de sus saetas en la mente de los creyentes, que a Dios no le importa mucho la forma en que nosotros le adoremos a Dios. Es decir, si puedes o no puedes, le adoras. Si quieres o no quieres, le adoras. Si sientes o no sientes, le adoras. Y que tampoco le importa a Dios cómo lo hagamos. No le interesa a Dios mucho eso. Y eso nos obliga a preguntarnos a nosotros antes de tragarnos la mentira, ¿realmente es así? ¿Le importa a Dios? Y este es el planteamiento de la pregunta. ¿Le importa a Dios cómo le adoramos? Para encontrar respuesta a esa pregunta tenemos que regresar a las Escrituras. Levíticos capítulo 10, libro de Levíticos capítulo 10 por unos instantes. Los 3 primeros versículos habla de 2 sacerdotes. Dice Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Eso es adoración, hermanos. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y el padre, Aarón, se corrió el cierre, no dijo nada y Aarón calló, dice. No tenía nada que decir porque él sabía que Dios tenía la razón. Este es un cuadro de adoración, mis hermanos. A Dios le importa cómo le adoramos. Cuando vemos este cuadro en las Escrituras, otra vez, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, eran sacerdotes en ejercicio, tenían todo el derecho como sacerdotes de presentarse y ofrecer sacrificios a Dios en adoración. Pero en esta ocasión hicieron algo a lo que Dios no los llamó a hacer. Presentaron una adoración extraña. Ese fuego extraño es una adoración extraña. Ofrecieron fuego extraño en el altar. Y debido a eso, ellos fueron consumidos por el juicio de Dios. Entonces, mis hermanos, no tenemos que ir demasiado lejos para darnos cuenta que es evidente que Dios tiene una opinión con respecto a la manera en que nosotros nos presentamos para adorarle a Él. Es evidente, mis hermanos, por este cuadro que leemos, que a Dios sí le importa la manera como nosotros le adoramos. Sí le importa. La manera en que nos presentemos sí le importa. La manera como entramos en nuestro pensamiento sí le importa. Lo que sentimos cuando empezamos a adorar sí le importa. Hacemos lo que hacemos, la forma en que presentamos la adoración sí le importa a Dios. Porque Él es un Dios celoso. Un Dios celoso que dejó por escrito no solamente yo soy santo, 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 sino que toda la adoración debe ser en exclusividad dirigida hacia mí. Yo los amo, sí, pero mis instrucciones son clarísimas. A Dios sí le importa cómo le adoramos. Pero ¿se ha dado cuenta cómo Satanás está desvirtuando eso? La Escritura deja en claro que la adoración es algo, hermanos, que hacemos juntos. La adoración es algo que hacemos juntos. No es algo que tan solamente presenciamos sentados o parados. No, es algo, la adoración es algo que hacemos juntos. No es un asunto que compete al pastor, al que dirige, a los músicos, a las que cantan o a los que cantan. No, es de toda la congregación, es lo que toda la congregación hacemos juntos, traemos y presentamos juntos a Dios. Es nuestra responsabilidad común y corporativa adorar a Dios como Él quiere. No es como nosotros pensemos o querramos. Entonces, en ese sentido, tenemos que preguntarnos a dónde debemos recurrir nosotros para recibir instrucción de cómo adorar al Señor. Y hay, que yo sepa, un solo lugar donde debemos ir para encontrar instrucción. ¿Y cuál es ese lugar? La palabra de Dios. No hay otro lugar. La norma de nuestra adoración, hermanos,
siempre debe ser la palabra de Dios. Es lo que Dios ha revelado en las Escrituras acerca de lo que Él es y cómo Él quiere ser adorado. Están en las Escrituras. Al recurrir cada uno de nosotros a la palabra de Dios, encontramos un patrón de adoración establecido por Dios para que nosotros simplemente lo sigamos. Porque cree que cuando empezamos los cultos siempre estamos leyendo la palabra o estamos orando por la palabra y dice, ay, no pueden usar otra cosa. Hermanos, estamos usando el patrón. ¿Se ha dado cuenta todo lo que cantamos cada domingo? ¿Ha reflexionado en cada una de las letras que no es cualquier cosa lo que estamos cantando en esta iglesia, por lo menos después de la pandemia? Estamos cantando doctrina pura. Y a través del cántico seguimos enseñando a la congregación. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Pero todo eso está en las Escrituras. Las Escrituras son, escúcheme, según los reformadores, desde el año 1500, según los reformadores, la Escritura es la norma normas non normata. Normas non normata. ¿Qué significa eso? Las Escrituras es la norma de las normas que no puede normativizarse. Pastor, ¿es un trabalenguas? ¿No? ¿Es un trabalenguas? No. Los reformadores tenían muy en claro esto, la norma de las normas que no puede normativizarse. Eso es las Escrituras. Entonces, cuando nosotros decimos, los creyentes, decimos sola Escritura, lo que estamos diciendo es que la Escritura es la norma de nuestra adoración, estamos diciendo eso. Es la única norma de nuestra adoración. No hay nada externo a las Escrituras que pueda normativizar nuestra vida de adoración. Por eso es la norma de las normas que no puede normativizarse. No hay nada superior a las Escrituras. Las mismas Escrituras establecen los términos en que nosotros tenemos que adorar al Señor. Y cómo dicen las Escrituras, ¿dónde inicia nuestra auténtica adoración hacia el Señor? Eso nos regresa al texto que estábamos leyendo al inicio, Isaías capítulo 6, y quiero terminar con ese texto. ¿Cómo comienza la adoración auténtica? Escuche por favor. ¿Sabe cómo comienza la adoración auténtica? Con una verdadera visión de lo que Dios es. Con una visión verdadera de lo que Dios es. ¿Y dónde dice eso? En la norma de las normas, en la Escritura. Por eso vamos a Isaías capítulo 6. Hemos leído los primeros 8 versículos y ahí nos brinda una ilustración de lo que es la verdadera adoración, que nos enseña lo que Dios espera de su pueblo cuando éste se acerca a adorarle a Dios. En este capítulo, el profeta Isaías experimentó lo que se llama una teofanía, una visión de Dios, del Dios vivo y del Dios verdadero. Ahora, esa visión que tiene él en el versículo 1, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Esa visión que tuvo el profeta nos da la primer pauta para nuestra adoración verdadera, mis hermanos. ¿Y cuál es esa primer pauta? Si hemos de adorar a Dios, amados míos, como Él quiere, como Él desea que lo hagamos, entonces nosotros debemos ver a Dios como Él es. La descripción que hace Isaías en el verso 1 es una descripción de lo que Dios es. Está viendo a Dios y lo describe tal como Dios es. Esa es la primera pauta que debemos tomar en consideración, mis hermanos. Cuando nos acercamos a adorar como iglesia o a solas a Dios, tenemos que ver a Dios como Él es. La adoración correcta comienza con una visión, hermanos. Comienza con una visión de Dios como Él es. Como Él es en realidad, vivo y verdadero. Y no solo eso, porque si nos preguntamos, pero ¿cómo es Dios? Regresamos al versículo 1, Isaías está refiriendo que todo esto que está viendo ocurre cuando
en el año de la muerte del rey Usías, dice, y que él vio sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dice el verso 1. Y esto es realmente impresionante, hermanos, lo que Isaías está viendo, porque el trono aquí es un símbolo de la realeza y de la soberanía de Dios. Símbolo de la realeza y soberanía de Dios. Y eso indica que el que está sentado en ese trono, entonces es rey y es juez. El que está sentado en ese trono es rey y es juez al mismo tiempo. No solamente representa la autoridad y representa la justicia, sino que es la autoridad y es la justicia. Él es la máxima autoridad, es la justicia al mismo tiempo, las dos cosas. A veces nos acercamos de manera ligera y ni siquiera vemos al que está sentado en el trono, porque estamos viendo nuestro celular, que la llamada, que el que entró, que el que salió, que le estoy pasando la voz para que se venga a sentar conmigo. Hemos perdido de vista totalmente a dónde debemos estar viendo cuando entramos en adoración. Se ha perdido el respeto terrible al que está sentado en el trono, mis hermanos, cuando venimos a adorar. Es por eso que no educamos ni siquiera a nuestros hijos a que respeten ese momento. Por eso los niños no educados en ese sentido entran corriendo y salen y entran y corretean para acá, se trepan por acá, se trepan por las gradas, se cruzan por acá. No, los padres no los están educando. Y ya desde pequeños se está desvirtuando el enfoque de la adoración, mis hermanos. Ojo, padres. No le están enseñando a adorar a sus hijos. La adoración no es un concepto en el aire, hermanos. Es algo que juntos hacemos, no que presenciamos o vemos nada más. Es algo que hacemos juntos como iglesia. Lo primero que debemos tener cuando venimos a ofrecer auténtica adoración es ver a Dios como Él es. Es el que está sentado. El rey, el juez es la máxima autoridad y por eso Él amerita toda nuestra adoración. La segunda pauta que nos muestra el profeta Isaías es en el versículo 2. Dice, por encima de Él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Las 6 alas de estos serafines, que literalmente significan llamas ardientes en el hebreo, tiene mucho simbolismo. Fíjese, las alas con que dice que cubren su rostro, sin duda, significan humildad delante de Dios, humildad. En tanto que las otras 2 que dice que cubren sus pies representan pureza. Entonces ahí tiene usted humildad y pureza representadas. Los serafines sabían que en la presencia de quien está sentado en el trono, la máxima autoridad, lo identifican quién es realmente y por esa razón no se atrevían ni siquiera a levantar el rostro y mirar de frente al que está sentado en el trono. Y esa es la pauta para nosotros, hermanos. Ese es el ejemplo de cómo Dios espera que usted y yo nos acerquemos a Él para adorarle. Y es con una actitud de humildad, pero también de pureza. Asegúrese un corazón humilde, pero también asegúrese un corazón limpio para acercarse al Señor. Obviamente nadie ve esto en la congregación, es algo muy subjetivo, algo muy interno, pero recuerde que los ojos de Jehová pasean por toda la tierra. Él ve exactamente lo que hay en tu mente, en mi mente, en tu corazón, en mi corazón cuando nos acercamos a adorarle. Entonces tiene que haber humildad y pureza. Tenemos que verlo a Dios como Dios es, pero tiene que haber en nosotros una actitud de humildad y de pureza para que haya una verdadera adoración. La tercera pauta la encontramos en el versículo siguiente. Para nuestra adoración, Dios desea que lo adoremos proclamando lo que Él es. Dice el verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ese santo, santo, santo proclamado en el lenguaje hebreo es un superlativo. O sea, se está exaltando esto y es usado para reafirmar
algo que realmente merece ser reafirmado. Ese superlativo está enfatizando algo que es sumamente importante y que es sumamente importante cuando adoramos. No perder de vista que estamos adorando a un Dios santo, 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 hermanos. No es una deidad cualquiera, no es una imagencita que elaboramos y levantamos con un buen artista. No, Él es un Dios santo, santo, santo. Verlo realmente como Él es. Esa es la adoración que Dios espera. Ese mismo patrón es el que encontramos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta proclamación, mis hermanos, de lo que Dios es, está describiendo la esencia de la identidad y el ser de Dios. Dios, hermanos, es santo. Y la santidad incluye todos los demás atributos de Dios. La santidad incluye todos los demás atributos de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad es lo que define a Dios, lo que lo hace trascendente, lo que lo hace único, incomparable a Dios. Todos los demás atributos están sometidos a ese principal. Esto, mis hermanos, esta forma de adorar a Dios nos lleva a preguntarnos lo siguiente: si la visión que tenemos de Dios, que tenemos muchos de nosotros cuando venimos cada domingo como congregación, o cuando nos encontramos con Él a solas en nuestros hogares, o nos reunimos con nuestra familia para adorarle a Dios, pregúntese por favor, ¿se parece a la adoración de los serafines acá en Isaías 6? Cuando nos acercamos para adorar al Señor, no le quito los ojos de encima. Yo sé quién es el que está sentado en el trono. Mi adoración reconoce que estoy ante un santo, santo, santo Dios, único y trascendente. Nuestra adoración está enfocada así, mis hermanos. Dije antes de entrar a este pasaje que dónde vamos a ver cómo Dios espera ser adorado. ¿Cuál es la norma? La escritura, la sola escritura. Y estamos yendo a la escritura. Y aquí hay 3 pautas que Dios nos está mostrando. Así yo espero ser adorado, dice el Señor. Así es nuestra adoración personal y congregacional, hermanos míos. Así es nuestra adoración. Todas las personas, y eso no solo nos afecta a nosotros. Eso no solo habla, escúcheme, no solo habla del tipo de iglesia que somos. Eso da testimonio a todas las personas que vienen a nuestra congregación. Entonces nos preguntamos, ¿todas las personas que vienen a un culto de adoración realmente pueden tener un encuentro cara a cara con Dios? La gente que viene a adorar con nosotros adora y se da cuenta a través de esta adoración que estamos enfocados solamente en Dios, en la persona de Dios. Se da cuenta la gente que nosotros estamos adorando a un Dios que hemos identificado que es el Rey, que es el Juez, que es el magnífico Dios que está sentado en el trono. La gente está identificando y es afectada y se siente afectada cuando cantamos al Dios Santo. Todas las respuestas a esas preguntas nos muestra dónde y cómo está enfocada nuestra adoración, mis hermanos, y cuánto está afectando nuestras vidas y la gente y la vida de la gente que entra a esta iglesia. La adoración, mis hermanos, es la reunión del pueblo de Dios que se congrega para proclamar que Dios es único, que Dios es digno de ser adorado. En otras palabras, nuestro patrón de adoración debe declarar el carácter de Dios. Debe declarar el carácter de Dios. ¿Cómo lo declaraban los serafines? Ya lo hemos leído. Declaraban el carácter de Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Recuerda que dijimos que esto es una batalla por la verdad de Dios. ¿Se acuerda, verdad? Y esta batalla se desarrolla en nuestras mentes, dijimos, ya que es allí donde tomamos las decisiones, si abrazamos la verdad de Dios o no, o creemos las mentiras de Satanás,
o no, abrazamos las mentiras del enemigo o rechazamos la verdad de Dios. Entonces es importantísimo entender cómo Dios espera ser adorado, ya que este es un principio de vida que el enemigo está buscando quemar en nuestros cerebros, hermanos, para que no se dé como Dios espera recibir la adoración. ¿Cómo dice la Biblia que debemos adorar a Dios? Lo acabamos de ver. ¿No se ha dado cuenta, mis hermanos, cómo obró aquella mentira de Satanás en la mente de Adán y Eva? Regreso otra vez a Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Categóricamente les dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando ellos decidieron en sus mentes desechar la verdad de Dios y aceptar la mentira de Satanás, miren lo que ocurrió. Solamente doy un resumen rápido. Miren lo que ocurrió. En primer lugar, dejaron de ver a Dios como Dios es. Sentido contrario a lo que estamos viendo en Isaías. Dejaron de ver a Dios como Él es. La aceptación de la mentira de Satanás hizo que dejaran de ver a Dios como el Dios santo, santo, santo. Dígame si esa mentira no la seguimos creyendo hasta el día de hoy. Yo me acerco, me siento y no sé, qué sé yo. Por favor, apague su celular. No, estoy esperando una llamada. No estoy viendo al santo Dios, estoy viendo a mi santo celular, sí. Estoy viendo a mi santa empresa en mi mente. Estoy viendo a mis santos hijos en mi mente. Estoy viendo el santo lío que tengo que arreglar. Todo eso está ocupando nuestra mente, pero no está enfocada en el santo Dios que está sentado en el trono alto y sublime, hermanos. Es la mentira de Satanás y compramos esa mentira. Lo segundo que ocurrió en la mente de Adán y Eva es que dejaron de acercarse a Dios con humildad y pureza. Dejaron de acercarse a Dios con humildad y pureza. La pérdida de su humildad la vemos en la manera en que Él responde después de su pecado, la manera como responde a Dios. ¿Se han dado cuenta que es un lenguaje de reclamo? Eso no es nada humilde. La mujer que tú me diste, eso no es un lenguaje de humildad, hermanos. Pero fíjese, ahí muestra lo que va perdiendo en su enfoque de la adoración. Dejaron de ver a Dios como Él es, un Dios santo, dejaron de acercarse con humildad y pureza, y digo perdieron pureza porque inmediatamente se taparon y agarraron hojas de higuera y se taparon, pérdida de pureza. Y dejaron de proclamar lo que Dios es. Creo que antes de la caída el lenguaje de Adán y Eva que ellos manejaban eran totalmente diferente cuando hablaban con Dios todos los días, porque así lo hacían. Sus expresiones para con Dios eran totalmente distintas. Pero después de pecar, como decía hace un instante, el lenguaje de los dos cambia notablemente. Su forma de tratar a Dios es drásticamente distante a el primer momento cuando fueron creados. Es un lenguaje distinto, hermanos. Eso me lleva a concluir de la siguiente manera porque el tiempo se nos fue. Escúcheme, por favor. Cuando personalmente le pregunto al Señor, Señor, tanto nos hemos alejado de los principios de adoración, tanto hemos permitido que sean desvirtuados en nuestra mente, cuántas mentiras hemos creído al enemigo que ha desvirtuado nuestro propósito de ser en nuestras mentes. Cuando le hago estas preguntas al Señor, Él me responde y me hace reflexionar nuevamente en el análisis reflexivo que hizo el pastor Ken Hughes, que leía al inicio. Regreso a esta porción. Ken Hughes dijo: es cada vez más común en el cristianismo de estos días que la adoración sea principalmente para la satisfacción de nuestras necesidades. Tales servicios de adoración están orientados hacia el entretenimiento y los adoradores son espectadores no comprometidos que evalúan en silencio la actuación, todo lo que ocurre aquí arriba. Cuando le pregunto al Señor, tanto nos hemos alejado, me hizo recordar este comentario. Y no solo eso, cuando estaba terminando de leer a Ken Hughes, el Señor me hizo recordar, hace años leí un excelente libro que escribió el pastor aliancista A.W. Tozer acerca de la adoración, que hemos sido creados para adorar, titula así más o menos el libro de Tozer. En ese libro hay una
yo diría como una expresión profética, si se le puede llamar así, porque Tozer ya tiene muchísimos años de fallecido. Entonces, él no ha sido testigo de todo lo que está ocurriendo el día de hoy en la adoración, pero él ya vio, ya estaba ocurriendo en su tiempo. Y él escribió lo siguiente, por favor, escuchen esto con cuidado y quiero terminar con ello. Dijo Tozer, hoy en día, la mayoría de las iglesias evangélicas es una práctica común ofrecer a las personas, especialmente a los jóvenes, un máximo de entretenimiento y un mínimo de instrucción bíblica formal. En la mayoría de los lugares es difícil conseguir que la gente asista a los cultos donde la única atracción es Dios. ¿Qué va a haber? Vamos a adorar a Dios. ¡Ay, qué aburrido! ¿Qué va a haber? Mensaje de la palabra. ¡Ay, qué aburrido! A eso se está refiriendo Tozer. Solo se puede concluir, en la mayoría de lugares es difícil conseguir que la gente asista a los cultos donde la única atracción es Dios. Solo se puede concluir con esta actitud que los que profesan ser hijos de Dios están cansados de Dios. Eso es increíble, hermanos. Están cansados de Dios. Pues hay que perseguirlos con caramelos multicolores, en formas de películas, juegos, refrigerios, concursos, lonches. ¿A dónde hemos ido a parar, hermanos? Esto ha influenciado todo el patrón de la vida de adoración de la iglesia e incluso la ha transformado en un nuevo tipo de arquitectura eclesiástica diseñada para albergar y adorar al becerro de oro. ¿No se les escarapela toda la piel del cuello? A mí me da terror pensar que ya llegamos a este punto. Cuando leo todo esto preanunciado, esto simplemente nos confirma, mis hermanos, que sí le importa a Dios la manera en que le adoramos. Y sí le importa la manera en que nosotros discernamos esta batalla espiritual contra su verdad en la cual nos encontramos inmersos, que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios en exclusividad. Cuando recordamos a Nadab y Abiú consumidos por el fuego santo de Dios, debemos recordarnos, mis hermanos, que a Dios sí le importa cómo le adoramos. Cuando recordamos al rey Usías, ¿se acuerda este rey que entró por su cuenta a ofrecer adoración como si fuera un sacerdote y de manera extraña se metió al templo e inmediatamente le salió lepra a este rey? Nos hace pensar que a Dios sí le importa la forma en que nos acercamos para adorarle. Entonces, si acabamos de ver en Isaías capítulo 6 la manera como Dios espera ser adorados, hermanos, ¿qué nos resta a nosotros? ¿Por qué cree que regresando después de la pandemia hicimos todo un reajuste pidiéndole perdón al Señor en todas las letras que utilizamos para adorarle a Él? Por esa razón. Porque a Dios sí le importa la manera en que le adoramos. Y mientras seamos más bíblicos en la adoración, caminaremos por senderos seguros, mis hermanos. Pero recuerde que esto está siendo trabajado por el enemigo en nuestras mentes. No acepte las mentiras de Satanás. Acepte, reafirme y consolide la verdad de Dios en cuanto a la adoración en sus mentes. Cierre sus ojos, oramos. Señor, ¿qué podríamos agregar en esta mañana? Que tú no lo hayas dicho todo, Señor. ¿Y qué podríamos agregar a tu verdad, Padre bueno, cuando has sido tan claro en lo que esperas, del tipo de adoración que esperas, Señor, de nosotros? Padre, al cerrar este servicio, Señor, no queremos retirarnos de este lugar sin retener en nuestras mentes y corazones estos tres principios que brotan del texto del profeta Isaías, Señor. La forma como tú esperas que te adoremos, Señor, y creo que nos obliga a preguntarnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros nos obliga a preguntarnos si te estamos viendo a ti sentado en el trono alto y sublime.
Nos obliga a preguntarnos si estamos realmente, Señor, viéndote como tú eres. Y estamos proclamándote en lo que tú eres, el Santo Dios. ¿Realmente está ocurriendo eso en nuestras mentes y corazones, Señor? Nos obliga a preguntarnos. Si no tuviéramos tu palabra, Señor, si no tuviéramos este texto, de verdad, ¿dónde irían nuestras reflexiones en esta mañana? No tendríamos punto de referencia, no sabríamos cómo hacerlo y tendríamos una excusa delante de ti. Te diríamos: Dios, no sabemos cómo hacerlo. Pero tú dejaste tu palabra, Señor. Necesitamos a través de tu palabra conocer más, buscarte más, agradarte más, Señor. ¿Qué razón tenías tú, Señor Jesucristo, cuando oraste y pediste que seamos santificados en tu verdad? Porque tu palabra es verdad, Señor. Palabra perfecta, palabra eterna, palabra suficiente, que es lámpara a nuestros pies, Señor. Oh Padre bueno, ayúdanos a todos y cada uno de nosotros a volver a centrar nuestra mente, Señor, en los principios de adoración que giren en torno a tu persona y abandonar este falso eje en el cual nos hemos movido, es decir, la autoadoración. Señor, que podamos renunciar a las mentiras del enemigo. Señor, nosotros no somos los más importantes, tú eres el más importante. Necesitamos conocerte más, Señor. Necesitamos conocerte más.